En este video hablaremos de la suma y resta de matrices, al igual que a multiplicar una matriz por un predecir precios de casas. Hace tiempo, un estudiante recolectó conjuntos de datos del Instituto de Portland, Oregón, y digamos que trazas un conjunto de datos y se ve así. Tenemos en el eje horizontal el tamaño de distintas casas en pies cuadrados y en el eje vertical el precio de distintas casas en miles de dólares. Entonces, con estos datos, digamos que tienes un amigo que tiene una casa de 750 pies cuadrados y desea venderla y quiere saber cuánto dinero puede obtener por ella. Entonces, ¿cómo puede ayudarte un algoritmo de aprendizaje? Algo que podría hacer el algoritmo de aprendizaje es trazar una línea recta a través de los datos o insertar una línea recta en los datos y, con base en eso, resulta que tal vez la casa pueda venderse en aproximadamente $1,50,000. Pero tal vez este no es el único algoritmo de aprendizaje que puedes usar. Puede haber uno mejor. Por ejemplo, en lugar de trazar una línea recta en los datos, podríamos decidir que es mejor insertar una función cuadrática o un polinomio de segundo grado a estos datos. Y si haces eso y haces una predicción aquí, entonces resulta que tal vez puede vender la casa en casi $200,000. Algo de lo que hablaré más adelante es de cómo elegir y decidir si quieres insertar una línea recta a los datos o si quieres insertar la función cuadrática a los datos y no hay una selección justa de cualquier opción que le dé a tu amigo una mejor casa para vender. Pero cualquiera de estos sería un buen ejemplo de un algoritmo de aprendizaje. Así que este es un ejemplo de algoritmo de aprendizaje supervisado. Y el término aprendizaje supervisado se refiere al hecho de que le dimos al algoritmo un conjunto de datos donde se daban las respuestas correctas. Es decir, le dimos un conjunto de datos de casas en los que para cada ejemplo del conjunto de datos, se dijo cuál era el precio correcto, el precio real al que se vendió esa casa y la tarea del algoritmo solo fue generar más respuestas correctas, como para esta casa nueva que tu amigo está queriendo vender. Para definir un poco más la terminología, esto también se denomina un problema de regresión y con esto quiero decir que queremos predecir un resultado de valor continuo, es decir, el precio. Así que, técnicamente, creo que puede redondearse el precio al centavo más cercano. Tal vez los precios en realidad son valores discretos, pero en general pensamos en el precio de una casa como un número real, un valor escalar, un número de valor continuo, y el término regresión se refiere al hecho de que tratamos de predecir el tipo de atributo valuado de forma continua. Este es otro ejemplo de aprendizaje supervisado. Algunos amigos y yo estábamos trabajando en esto antes. Digamos que quieres revisar expediente médicos y tratar de predecir cáncer de mama como maligno o benigno. Si alguien descubre un tumor mamario, un bulto en su seno, un tumor maligno es un tumor dañino y peligroso y un tumor benigno es un tumor inofensivo. Obviamente, la gente se preocupa mucho por esto. Veamos un conjunto de datos recolectados y supongamos que en estos datos, en el eje horizontal tienes el tamaño del tumor y en el vertical trazaré 1 o 0, sí o no, si son o no ejemplos de tumores que ya vimos que son malignos, que es el 1, o el 0 si no es maligno o es benigno. Supongamos que nuestro conjunto de datos se ve así donde vemos un tumor de este tamaño que resultó ser benigno, uno de este tamaño, uno de este tamaño, y así sucesivamente. Por desgracia, también vemos unos tumores malignos, uno de este tamaño y uno de este tamaño, y así sucesivamente. Así que en este ejemplo, tengo 5 ejemplos de tumores benignos que se muestran abajo y 5 de tumores malignos que se muestran con un valor del eje vertical de 1. Y digamos que tenemos una amiga que lamentablemente tiene un tumor mamario y supongamos que su tamaño es de aproximadamente este valor.
La pregunta de aprendizaje automático es: ¿puedes calcular cuál es la probabilidad de que un tumor sea maligno versus benigno? Para mostrar un poco de terminología, este es un ejemplo de un problema de clasificación. El término clasificación se refiere al hecho de que intentamos predecir un resultado de valor discreto, 0 o 1, maligno o benigno, y resulta que algunas veces en problemas de clasificación puedes tener más de dos valores para dos posibles valores para el resultado. Como ejemplo concreto, tal vez haya tres tipos de cáncer de mama, por lo que puedes intentar predecir el valor discreto de 0, 1, 2 o 3, en el que 0 es benigno. Tumor benigno, es decir, sin cáncer. Y 1 puede significar un tipo de cáncer, si tienes tres tipos de cáncer, lo que sea que signifique el tipo 1. Y 2 puede significar un segundo tipo de cáncer y 3 puede ser un tercer tipo de cáncer. Pero esto también sería un problema de clasificación, debido al otro conjunto de resultados del valor discreto que corresponde a sin cáncer o cáncer tipo 1, tipo 2 o cáncer tipo 3. Existe otra forma de trazar estos datos en los problemas de clasificación. Déjame mostrarte lo que quiero decir. Utilizaré un conjunto de símbolos ligeramente diferente para trazar estos datos. Así que si el tamaño del tumor será el atributo que usaré para predecir si es maligno o benigno, también puedo dibujar mis datos así. Usaré distintos símbolos para denotar mis ejemplos de maligno y benigno, o negativo y positivo. En lugar de dibujar cruces, dibujaré círculos para los tumores benignos. De esta manera. Y seguiré usando X para denotar los tumores malignos. Ok. Espero que esto empiece a tener sentido. Todo lo que hice fue tomar, ya saben, esto, mi conjunto de datos de arriba y los tracé abajo hacia esta línea real. Y empecé a usar distintos símbolos, círculos y cruces para denotar los ejemplos de malignos contra benignos. Ahora, en este ejemplo solo usamos una característica o un atributo, principalmente, el tamaño del tumor para predecir si el tumor es maligno o es benigno. En otros problemas de aprendizaje electrónico, cuando tenemos más de una característica, más de un atributo. Aquí va un ejemplo. Digamos que en lugar de solo saber el tamaño del tumor, también conocemos la edad y el tamaño de tumor de los pacientes. En ese caso, tal vez tu conjunto de datos se verá así y tenemos un conjunto de pacientes con edades y tamaños de tumor y se ven así. Y un conjunto de pacientes distinto, que se ve un poco diferente, cuyos tumores resultaron malignos, como lo indican las cruces. Así que digamos que tienes un amigo que por desgracia tiene un tumor. Y tal vez, el tamaño del tumor y la edad están más o menos aquí. Con un conjunto de datos como este, lo que puede hacer el algoritmo de aprendizaje es trazar la línea recta en los datos para tratar de separar los tumores malignos de los benignos y entonces el algoritmo de aprendizaje puede decidir trazar la línea recta así para separar las dos clases de tumores. Y con esto, es posible que puedas decidir que es más probable que si el tumor de tu amigo está en esta parte, el algoritmo de aprendizaje nos dirá si el tumor está del lado benigno y que, por lo tanto, es más probable que sea benigno y no maligno. En este ejemplo, tuvimos dos características, la edad del paciente y el tamaño del tumor. En otros problemas de aprendizaje automático con frecuencia tendremos más características y mis amigos que trabajan con este problema realmente usan otras características como el grosor de acúmulo del tumor mamario, uniformidad del tamaño celular del tumor, uniformidad de la forma celular del tumor, así como otras características. Y resulta que uno de los algoritmos de aprendizaje más interesantes que veremos en esta clase es un algoritmo de aprendizaje que puede tratar, no solo con dos o tres o cinco características, sino con un número infinito de características.
En esta diapositiva presento un total de 5 características distintas, 2 en los ejes y 3 más aquí arriba. Pero resulta que para algunos problemas de aprendizaje, lo que realmente no quieres es usar 3 o 5 características, sino usar un número infinito de características, un número infinito de atributos, de manera que tu algoritmo de aprendizaje tenga muchos atributos o características o señales para hacer las predicciones. Entonces, ¿cómo manejas un número infinito de características? ¿Cómo almacenas un número infinito de cosas en la computadora cuando sabes que se va a llenar la memoria? Resulta que cuando nos referimos a un algoritmo llamado máquina de soporte vectorial, habrá un truco matemático genial que permitirá que la computadora maneje un número infinito de características. Imagina que acabo de escribir 2 características aquí y 3 características a la derecha. Pero imagina que escribí una lista infinitamente larga, y sigo escribiendo más y más y más características. Una lista infinitamente larga de características. Resulta que podremos crear un algoritmo que pueda manejar todo eso. Entonces, solo para recapitular, en esta clase hablaremos del aprendizaje supervisado. Y la idea es que, en el aprendizaje supervisado, cada ejemplo de nuestro conjunto de datos nos dice que la respuesta correcta que nos habría gustado la predijeron los algoritmos en ese ejemplo, como el precio de la casa o si el tumor es maligno o benigno. También hablamos sobre el problema de regresión, y regresión significa que nuestro objetivo es predecir un resultado de valor continuo. Y hablamos sobre el problema de clasificación, donde el objetivo es predecir el resultado de valor discreto. Solo una pregunta para recapitular. Supongamos que diriges una empresa y quieres desarrollar algoritmos de aprendizaje para enfrentar los 2 problemas. En el primer problema, tienes un gran inventario de artículos idénticos. Entonces, imagina que tienes miles de copias de algunos artículos idénticos para vender y quieres saber cuántos de estos artículos venderás en los próximos 3 meses. En el segundo problema, el problema 2, tendrás muchos usuarios y querrás diseñar un software para analizar cada una de las cuentas individuales de tus clientes, cada una de las cuentas de tus clientes. Y para cada cuenta decidirás si la cuenta fue o no hackeada o estuvo en peligro. Entonces, cada uno de estos problemas debe tratarse como un problema de clasificación o como un problema de regresión. Cuando se ponga en pausa el video, por favor usa tu mouse para seleccionar cuál de estas 4 opciones a la izquierda consideras que es la respuesta correcta. Espero que tu resultado haya sido esta respuesta. Por problema 1 lo trataría como un problema de regresión, ya que si tuviera miles de artículos, bueno, probablemente lo trataría como un valor real, como un valor continuo. Y por lo tanto, trataría el número de artículos que vendo como un valor continuo. Y para el segundo problema, lo trataría como un problema de clasificación, ya que podría establecer el valor que quiero predecir con 0 para denotar que no se hackeó la cuenta, y establecer el valor en 1 para denotar una cuenta que sí fue hackeada. Así como para el cáncer de mama 0 es benigno y 1 es maligno. Por ello podría establecerlo en 0 o 1 dependiendo de si se hackeó y hacer que un algoritmo trate de predecir cada uno de estos 2 valores discretos. Y debido a que existe un número reducido de valores discretos, entonces lo manejaría como un problema de clasificación. Esto es todo sobre aprendizaje supervisado y en el siguiente video hablaré sobre el aprendizaje no supervisado, que es la otra categoría principal de algoritmos principales, matriz n por 1, en realidad una matriz 3 por 1, de hecho es un vector, así que esta columna también es un vector. A esta matriz también la llamamos una resta de vector, ¿de acuerdo? Y, por último, para resumir, esto, por lo tanto, me da un vector,
cuyo primer elemento será 3 más 0, 1, eso es 3, 1, que es 2. El segundo elemento es un 2 más 0, 0, que es 12. Y el tercer elemento de esto es 6 más 5, 2 entre 3, que es un 2 entre 3, que es 10 y un tercio, y cierras este corchete. Y esto me da una matriz 3 por 1, que también se llama vector de 3 dimensiones, que es el resultado de este cálculo de aquí. Así es como sumas y restas las matrices y los vectores, y los multiplicas por los números reales o escalares. Hasta ahora solo he hablado sobre cómo multiplicar matrices y vectores por escalares, por números reales. En el siguiente video hablaremos sobre un paso mucho más interesante, de tomar dos matrices y multiplicar dos matrices juntas.